¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. Le hago la siguiente pregunta. Déjame acá. Le hago la siguiente pregunta a todos mis seguidores. ¿Qué esperanza tenemos como país mientras esté el gobierno actual y con las oposiciones? Te digo esto para que tú me dejes tu reflexión como venezolano, como ciudadano, como extranjero, como independiente, como chavista o como antichavista. Yo te voy a decir lo siguiente. Hace pocos días en Globovisión fue entrevistado este señor que está allí, ya te voy a colocar sus audios. Se llama Bernabé Gutiérrez. Ahorita es líder del Partido Acción Democrática. Antes estuvo como gobernador y mucho antes, un líder histórico. No es cualquier cosa. No es cualquier líder, es uno de los líderes que está enfrentando al otro bando dentro de la oposición. Para ponértelo en contexto, en la oposición hay muchos partidos, cerca de más de 40, 50 partidos. Pero hay dos plataformas que lo unifican o que lo, ¿cómo se llama esto? Que los une, dividido en estos dos bandos. Una que se llama la plataforma unitaria, donde están los genios del interino, Guaidó, Leopoldo, María Corina, todo este grupo que llamaron a invasión, a matar al hambre del pueblo, a arrodillarlo, a venderle su alma al diablo, a venderle paquetes chilenos a gobiernos extranjeros. Y la otra que se llama Alianza Democrática, que es donde están los partidos del chiripero, los alacranes, los partidos minoritarios, los partidos que no se unieron a este coro directamente de llamar a invasiones, sino que necesitan por todos los medios hacerle frente e ir a unas votaciones para ganar músculo y para ganar terreno ante estos líderes del G4. Pero ¿qué es lo que dice Bernabé Gutiérrez? Bernabé Gutiérrez ha hablado con una verdad del tamaño del cielo. Una cosa impresionante, como en pocos segundos ha recogido efectivamente el resumen de lo que puede denominarse esta oposición rastrera a los gringos y a los europeos. Vamos a escuchar algunos segmentos de esto de Bernabé Gutiérrez para que te quedes loco. Adelante. Mismo, que después que llamaron a la abstención, que decían que no había que votar, porque votar era ser pro gobierno, que votar era ser alacrán, que no habían condiciones, que tenía que salir Maduro, que tenía que salir toda la Asamblea Nacional, que tenía que salir el ministro de la Defensa y todos los generales. Maduro sigue en la presidencia y cuando ellos andan diciendo que quieren participar, que van a participar, ellos mismos están incrementando el porcentaje de las encuestas de que Bernabé Gutiérrez tenía razón. ¿Qué le pasa al liderazgo que viendo claro que tenían que unirse para poder obtener victorias, hacen todo lo contrario? ¿Por qué van contra la corriente si se supone que son políticos? Quienes venían conduciendo la oposición durante los últimos 10, 12 años del siglo XX y durante casi 20 años del siglo XXI, venían era con errores tras errores. Participar en unas elecciones, no participar, meterse en el golpe de Estado cuando Carmona, no ausentarse del proceso electoral parlamentario del año 2015. Esa derrota que se va a aparecer si no ocurre ningún... Ahora, ¿a qué juegan estos partidos políticos? A sacar a los chavistas del poder, efectivamente. Unos quieren elecciones y los otros quieren golpes. Quieren que venga Estados Unidos y los marines a derrocar el gobierno para ponerlos a ellos y ellos luego entregarles todas las riquezas al país. Así, en términos exactos. Esos son los mismos que te dicen que el gobierno no sirve. Esos son los mismos que te llaman la esperanza. Son los mismos que te dicen que ellos lo van a hacer mejor que el gobierno de Maduro. Son los mismos que durante 5 años lo pusieron ahí en un interinato y se rasparon más de 100.000 millones de dólares. Jamás en la historia política y económica de Venezuela habíamos visto semejante latrocinio y habíamos visto cualquier cantidad de genuflexión
a gobiernos extranjeros. Jamás, nunca a ningún partido en Venezuela se le dio tal apoyo para fracasar. Jamás. Ni a los adecos, ni a los copellanos, ni a los chavistas. Nadie nunca le dio esperanza para gobernar sin elecciones. Dinero para gobernar a rabiar. Medios de comunicación nacionales y extranjeros para todos sus fines. Operaciones psicológicas. Diplomáticos de 60 países puestos para que ellos derrocaran a un gobierno. Potencias extranjeras apoyándolos por todos los medios lícitos e ilícitos para que ellos derrocaran a un gobierno, y ha sido un fracaso. Pero estos son estos mismos ahora que no dejan que hayan elecciones, no quieren ir a votar, quieren sabotear permanentemente a los que están gobernando y sobre todas las cosas no les interesa el voto de otra facción opositora porque saben que ellos entonces ya no tendrán esa golilla de seguir vendiendo el paquete chileno y seguir manteniéndose como opción en Venezuela. Vamos a seguir escuchando a Bernabé. Incidente que el señor Ramos, Capriles, María Corina, Andrés Velázquez, todos allí llamando la atención. ¿Qué hicieron con llamar a la atención en las elecciones de diciembre de 2020? Que el gobierno ganara la mayoría de la Asamblea Nacional. Ustedes vieron al señor Ramos diciendo públicamente que él se arrepentía de haber votado o haberse escogido a la compañera Lady Gómez como candidata a gobernador en el Táchira, y anda diciéndole a los tachirenses que voten con un candidato distinto al de la Alianza Democrática. Están jugando, Kiko, a que esa gobernación en el Táchira, que es un pueblo opositor, se pueda perder. Monómero es una empresa que maneja activos de... Pero yo voy más allá. Esta Alianza Democrática que quiere la vía del voto, que se ha prácticamente desde hace 2 años dijo que no quería invasión, que no quería gobiernos extranjeros, y que se ha ido a las calles a reclamar el derecho al voto, ahora que van a las gobernaciones, a la alcaldía por el voto, ¿qué es lo que hace el G4 y la plataforma unitaria de Guaidó, María Corina, Julio Borges y todos los que ustedes conocen? Los boicotean, los dividen en 1000 pedazos para que el gobierno, que también lo ha hecho mal, vuelva a ganar. Y ellos sigan siendo una opción. Digo, el G4 sigan siendo una opción con apoyo mediático, con apoyo de gobiernos extranjeros, dándole ficticias esperanzas al pueblo de que en algún momento van a derrocar y mantener el mismo estatus que ahora mismo tienen, pidiendo plata, vendiendo potes de humo, vendiendo paquetes chilenos para mantenerse y hacerse más millonarios de lo que ya están. Seguimos con Bernabé. De Venezuela, que el gobierno interino, ese gobierno interino, que no es interino nada, que es un gobierno solamente que montó allí funcionarios de estos mismos partidos políticos, los montó en Colombia, los montó en Estados Unidos, allá en Madrid, en otras partes donde hay bancos, en Inglaterra, donde está el oro de Venezuela. Todo eso se lo han robado, pero aprovecharon esa fantasía de ese gobierno provisional, que por ello es que ellos juegan a que esta crisis venezolana se continúe, se prorrogue más allá en el tiempo, para ellos seguir jugando a la crisis y mantener ese gobierno interino y seguir robándose el dinero de los pueblos. Pero los que pidieron sanciones para con Venezuela, que escúchese bien, para con Venezuela, no fue sanciones contra Nicolás Maduro, porque a Nicolás Maduro no le quitaron sus zapatos, no le quitaron el liqui-liqui, no le quitaron los zapatos, no le quitaron sus corbatas, no le quitaron propiedad. Fueron sanciones contra el pueblo venezolano. Mira todo lo que estamos sufriendo. Pero ¿quiénes fueron ellos? Los del G4, que hablaron con Estados Unidos y lograron con Donald Trump, que también quería meterse en esta jugada. Ahora, yo te digo una cosa. Estos son las esperanzas, la plataforma unitaria y la Alianza Democrática. Son los que van a desplazar a los chavistas para crear una nueva Venezuela. Dímelo tú, dame tu punto de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.